Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, qué bonito día, ¿verdad? Dios es perfecto y bueno, creo que uno de los días preferidos de todos nosotros es el día que podemos hacer iglesia, ¿sí o no? Es algo especial, como lo dice y lo declara la palabra, que bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, en realidad es algo muy bonito, para mí es un día muy especial y buscamos que llegue, ¿verdad? Buscamos que llegue, nos preparamos y nos emociona mucho estar como iglesia, ser la iglesia. Y bueno, yo voy a continuar con esta serie que ya hace unas semanas atrás inició el pastor, que se titula La Roca. Y hoy, en esta mañana, pues cantamos algunos cantos que mencionaban a nuestro Dios como la roca. ¿Sí se dieron cuenta? Y esto hace que nuestra fe se nutra. En realidad, cada cosa que nosotros hacemos en Dios o para Dios, algo especial sucede. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Saben por qué? Porque Dios nunca dejará de honrar a esos corazones que le hemos creído. Y sucede algo especial y es fortalecida nuestra fe. Y por eso no es conveniente que dejemos de hacer iglesia. Somos la iglesia y necesitamos hacer iglesia. ¿Sí se entiende? No nos demos la oportunidad de faltar por cualquier cosa. Ay, ahí estoy viendo una cara que no había visto hace mucho, me está sonriendo. Hola, Lulu, eres Lulu, ¿verdad? Bueno, Anita también. Lulu, ¿sí eres Lulu? Ay, Lulu, qué gusto verte. Y por aquí también de los que vienen por primera vez, tuve el gusto de saludarlos en la mañana. Y desde que los saludé en la entrada, yo dije, yo te conozco a ti, a ti, a ti. Y cuando nos voy saludando me dicen, no es cierto, no nos conocemos. Le digo, pues se me hacen muy conocidas sus caras. Pero en realidad sí, su mami asiste a uno de nuestros grupos de conexión. Y bueno, ahorita viene casi toda la familia completa. Y hace 8 días tuve la oportunidad de saludar a uno de sus hijos. Y por eso cuando vi al resto de la familia, pues se parecen todos. Y yo dije, ya los he visto. Pero qué gusto tenerlos aquí, a los que están por primera vez. Y esperamos que el Señor los plante. Pero bueno, ¿todos estamos listos para recibir la palabra? ¿Están listos para apuntar? Ok, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Gracias, hijo. Y bueno, sabemos que la presencia de Dios está en este lugar, está en cada uno de nuestros corazones, pero Él se manifiesta en medio del lugar donde nosotros le adoramos y le alabamos. Así es que inclina tu rostro, concéntrate en Él y agradécele a Él con todo tu corazón. Te agradecemos tanto, Padre Celestial, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tan emocionante, Señor, estar delante de tu presencia. Es tan sin igual, Señor, experimentarte, saber que estás aquí, saber que estás en medio de la alabanza de tu pueblo, saber que estás tocando cada vida, cada corazón, que nos estás abrazando, que nos estás alentando, que estás, Señor, cada día sembrando semillas de tu palabra, de tu preciosa palabra en nuestro corazón, Señor. Y gracias, Señor, porque a todos los que la atesoramos, Señor, y la guardamos para ponerla por obra, estamos seguros, Dios, que se manifestará en nosotros con grandes y maravillosos resultados, porque esa es la obra de tu palabra. Eres fiel, eres verdadero y nos ponemos en esta mañana en tus manos. Cada uno de los que estamos aquí, gracias, Señor, te damos porque nos trajiste con bien, porque pusiste el deseo en nuestro corazón, porque tú eres el que nos levanta, el que nos da vida y el que nos permite seguir aprendiendo y conociéndote a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo
Cristo Jesús. Y gracias sobre todo, Señor, porque en este tiempo, en este momento, la presencia de tu Santo Espíritu está en este lugar. Y te agradecemos tanto, poderoso Dios de gloria, que tú nos enseñes. Danos la capacidad, Señor, para recibir. Danos el entendimiento, danos todo lo que no podemos recibir de tu Santo Espíritu y quita todo lo que nos pueda distraer, aún todo pensamiento de afán, toda preocupación, Señor, no nos distraigan esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Bueno, y el tema que nos toca hoy se llama planes y proyectos de vida sobre la roca. Planes y proyectos de vida sobre la roca. Esto de los planes y proyectos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jovencitos, adolescentes, hoy no fueron a su clase. A ver, levanten su mano, así como que tienen energía. ¿Sí? A ver, para empezar, Aquiles Figueroa, tienen que levantar su mano alto, jóvenes y fuertes, ellas son muy deportistas. Levanten su mano, todos los jóvenes que están aquí. Ok. Bueno, también están, allá está Ernesto y Carmen, ayer ordenaron su vida delante de Dios, se casaron con la bendición de Dios, muchas felicidades y hoy están aquí muy tempranito, ¿verdad? A pesar del cansancio de toda la preparación, pero felicidades. Chicos, ¿por qué no se ponen de pie para que la iglesia los vea? Y es el joven que le entregó hace unos meses el anillo a su pareja, y bueno, digo ya pareja, pero ahora ya son esposos. Vamos a dar un aplauso a Dios. Ellos ya tienen 3 hijos. Y cómo se va haciendo una cadenita, ¿verdad? Ahí Carlita, la familia de Carlita le predicó y le compartió a mi hermano de la iglesia de que se tenía que congregar y estuvieron aquí, ya han pasado meses que han estado plantados aquí y decidieron ordenar su vida. Pues muchas gracias por hacerlo. Estamos muy felices como pastores, pero más feliz está Dios por los pasos de fe y de obediencia que dan. Felicidades, siéntense. Y hace como 8 días estuvimos en la boda de Sony y de mi hermano, Luis, de mi hermano Luis también. Ellos renovaron votos. Ellos, por supuesto, se habían casado por la Iglesia Católica y ahora que renovaron sus votos, vi a mi hermano Luis quebrantarse, ¿verdad? Y es algo muy especial cuando ya tenemos una clara convicción. No fue lo mismo como cuando hace 25 años o 26 años, ¿verdad? Hiciste un pacto de amor, ya no es lo mismo con la madurez que ahora tenemos, ¿sí o no? Entonces también muchas felicidades, vamos a dar un aplauso también a ellos que renovaron sus votos delante de Dios. Y bueno, nosotros nos la hemos pasado de fiesta en fiesta y esto es muy padre. Pero ¿por qué me tomé un momento para contarles de ellos? Porque todos tenemos planes y proyectos de vida. O todos deberíamos de tener, y ahorita que les pregunté a los jóvenes, sobre todo los jóvenes deberían de estar, ¿verdad?, plasmando sus proyectos, sus planes de vida. Pero ahora de una manera diferente, los proyectos y planes de vida sobre la roca, que quiere decir que todo lo que nosotros nos propongamos hacer, lo hagamos, pero a la manera de Dios. Y ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos que poner mucha atención de cómo se mueve el mundo, cómo es que está conduciéndose la sociedad en estos tiempos. Ahora te voy a hablar a ti, papá, porque a mí que siempre que me toca predicar, me encanta dirigirme mucho hacia los papás, porque todavía los papás tenemos oportunidad de influenciar sobre nuestros hijos, siendo ejemplo, primeramente, hablándoles, estorbándoles en lo que no es correcto. Y así, ayer comentaba el pastor en la boda, procurando dejar un legado,
no procurando dejar solamente una herencia de cosas materiales que un hijo puede malgastar y acabarse en un 2x3. Pero cuando tú le dejas un buen ejemplo y una vida sembrada en Dios, es otra cosa. Puedes estar seguro que tus hijos van a poder decidir mejor, van a poder construir mejor, y ahorita lo vamos a ver por qué. Déjame decirte que en este tiempo, o durante el tiempo que hemos venido viviendo, pero creo que esto se ha agudizado más, el tiempo que estamos viviendo, vivimos en como sociedad que no tiene a Dios, vive una filosofía y aún una forma de vivir o una cultura que se basa en la idea de que el ser humano es el centro del universo. ¿Sí o no? Esto lo podemos llamar o lo podemos conocer como humanismo. Ahora les voy a explicar qué es humanismo para los que están anotando. ¿Están anotando? ¿O están atentos? Anoten, porque si no, luego se nos olvida. A veces decimos, ay, qué bueno estuvo el mensaje, y cuando te preguntan de qué se trató, te quedas, ay, estuvo interesante, solamente, ¿no? Pero quiero que me pongan mucha atención y que pongan mucha atención sobre todo los jóvenes, porque necesitas actuar, necesitas ponerle acción a los deseos de tu corazón, pero tener mucho cuidado de no caer en el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pon atención. El humanismo se caracteriza por tener la razón, por poner la razón sobre la fe. ¿Cuántos, cuando están analizando algo, lo hacen con el intelecto, razonando? ¿De acuerdo a qué razonamos? Pues muchas veces razonamos de acuerdo a lo aprendido, ¿no? Pero el problema es que cuando no aprendemos de acuerdo a Dios, pues vamos a poner la razón sobre la fe. Y por considerar que los seres humanos tienen derecho a dar sentido ellos mismos a su vida. ¿Les suena esto? La gente piensa que ellos tienen que poner con todo lo que sueñan y con todo lo que quieren, es lo único que va a darle sentido a su vida. Y eso es erróneo. Bueno, escucha esto. El humanismo se opone al teocentrismo. Y no quiero oírme así como muy teológica, pero el teocentrismo es, la palabra teo quiere decir Dios. Cuando nosotros hablamos de teocentrismo, hablamos de que Dios tiene que ser el centro de la vida de un ser humano, pero el humanismo se opone al teocentrismo. ¿Se entiende? El humanismo desecha la idea del gobierno de Dios, desecha la idea de considerar la moral monoteísta, que quiere decir las ideas, los pensamientos de Dios. El mundo no los quiere, los jóvenes no lo quieren y empiezan a construir su vida, empiezan a planear su vida a su manera. Es una verdad que nosotros los viejos o los ya ancianos o ya los que tenemos mayor experiencia o ya hemos pasado por cosas, cuando nos sentamos a hablar con ustedes jóvenes o cuando nos sentamos a hablar con ustedes padres que a lo mejor vienen aún con una cultura de humanismo, pues a veces no aceptan tan fácil, ¿verdad? Una idea de que Dios sea el que gobierne y el que dirija la manera de planear o la manera de actuar o la manera de hacer las cosas. Ahora, a muchos se nos dificulta corregir. Hace 8 días hablaba yo con un joven y sus papás nos exponían, nos presentaban a sus hijos y yo le decía al joven,
no tengas miedo de corregir. No sé cómo estás llegando aquí a la iglesia, venían por primera vez, pero lo que te puedo decir es no tengas miedo de corregir, porque va a ser lo mejor que puedes hacer en tu vida. Corregir, alinearte, hacer las cosas a la manera de Dios, es lo mejor que puedes hacer. Y te vas a ir dando cuenta poco a poco de qué importante es no vivir a la manera o a la cultura que el mundo vive. Hoy en día vivimos un sistema humanista que aún el mismo ser humano ya no ha podido controlar. Muchas cosas se han salido de sus manos. ¿Sabes por qué? Porque, como acabamos de decir, el humanismo va en contra de lo que quiere Dios y por lo tanto, el no poner nuestra fe en Dios y hacer solamente nuestra voluntad, jóvenes, eso es lo que nos lleva a un resultado erróneo. A pasar momentos complicados, a pasar momentos difíciles. Una de las cosas que estamos nosotros viendo en este tiempo, y lo hemos escuchado creo que en muchos comunicadores o en muchas personas que están trabajando en la obra de Dios, que esto del humanismo es un grave problema. Y aún esto del positivismo, que a veces manejamos aún dentro del mismo cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque a veces, ahorita decía, mi esposo hablaba de los conflictos, ¿no? Nosotros somos una familia que pienso yo, somos todos, tenemos un corazón de líder. Y entonces es bien difícil vivir en una casa con 5 personas. Bueno, ahorita mi hija ya está casada, ya tiene su hogar, pero estoy seguro que a Dani no le ha sido difícil, no le ha sido fácil, ¿no? Porque no es fácil. Somos de un carácter muy firme nosotros. Se lo platicaba Ángeles en la semana. Entonces yo le decía Ángeles, pero algo que sí te puedo decir y es seguro, que es mejor ser firme que ser permisivo. Porque aunque pareciéramos los que somos firmes, controladores o manipuladores o perfeccionistas, hemos tenido el resultado menos grave. No sé si me explico. Las consecuencias han sido menos horribles, ¿no? Menos fuertes. Pero ojo, porque también hay consecuencias cuando somos duros. Y creo que lo he platicado aquí, a veces cuando el diablo ha querido poner en el pensamiento, es que eres dura, controladora y manipuladora, te has pasado, y yo el diablo ha logrado que me sienta mal y que hasta me sienta culpable, ¿no? Pero nosotros vamos y corremos a la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y vemos lo que han pasado esos grandes hombres de la fe, que no fueron como tal y perfectos, que no se equivocaban en nada, pero sin embargo corrían, como David corrió, ¿verdad? Cuando el profeta Natán le hizo ver que estaba mal, que había pecado contra Dios, que había decidido mal y que había puesto los ojos en una mujer ajena, y que no solo eso, sino que había asesinado al esposo de esa mujer ajena. ¿Qué hizo David? Corrió inmediatamente, se humilló delante de Dios, se quebrantó su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando nos equivocamos. Correr inmediatamente a Dios. Dios promete en su palabra no rechazar un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, un corazón que se duele por fallarle a Dios. Él nunca lo va a rechazar. Y Él nos va a aceptar y nos va a ayudar a ponernos de pie, a levantarnos para seguir en la senda correcta, que es Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que
poner mucha atención qué está pasando ahorita en el mundo y aún autoevaluarnos. Evaluar aún a nuestros hijos, cómo se están conduciendo. ¿Por qué siempre hablo que papá, tienes que poner atención sobre tus hijos? Porque todavía podemos hacer algo, porque todavía podemos sembrar algo. Fíjate que una vida sin Dios, pon atención a esto, dirige la atención hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano busca insaciablemente afirmación y felicidad pronta, con el fin de satisfacer el ego insatisfecho y construir su propio reino. Algo que platicaba la semana con uno de mis hijos era que si nosotros no nos afirmamos en Dios, si nosotros no nos permitimos tener esa comunión con Dios a través de su palabra y dejar que los pensamientos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Todopoderoso, afirme nuestro corazón lo que somos, lo que valemos y lo que podemos hacer en Él, si no lo hacemos, vamos a estar buscando afirmación afuera. Por eso aquellos, ¿verdad?, que nos deprimimos cuando no nos dan like. ¿Te pasa? Porque de repente dicen algunos, ¿por qué yo publico? Y hay muchos que tienen hasta 1000 likes. Gracias. Y yo no, apenas si llego a 20. Eso lo oímos en información, que lo dicen y que nos enseñan, pero la realidad es que mucha gente lo vive, lo experimenta. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de afirmación, pero vamos a ser defraudados si nosotros seguimos esperando la afirmación de los demás. Oí apenas a un predicador, no era un predicador, era una persona que estaba dando su testimonio y decía que cuando tú estás como que ansioso de recibir elogios o de recibir afirmación del mundo a tu alrededor, te será más destructivo cuando te venga la crítica. ¿Se entiende? Va a ser más duro cuando alguien se levante y te critique. Cuando alguien se levante y te corrija, tal vez. Cuando alguien se levante y te diga algo, va a ser duro porque estás dependiente de la afirmación externa. Y no digo que no lo hagamos, lo debemos de hacer. Creo que nosotros los padres debemos afirmar a nuestros hijos por quiénes son ellos, pero sobre todo enseñarles que toda esa afirmación viene ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros nos damos esa oportunidad, cuando nosotros jóvenes nos damos la oportunidad de pasar tiempo con Dios, de conocerle, cuando abrimos la palabra y te maravilla la forma en que actúa Dios, entonces en ese momento estás recibiendo afirmación o te espanta a lo mejor la manera en la que actúa Dios contra el pecado y las consecuencias que atraes cuando insistes en vivir en contra de Dios. Entonces necesitamos, para empezar nosotros, papás, si en algún momento tú te sientes aún con esa necesidad de que te afirmen, de que tengas que recibir elogios del exterior, busquemos esa afirmación de Dios. ¿Va? ¿Todos están conmigo? Busquemos conocerle más y ser afirmados por Dios y así saber que somos y creer que somos muy, muy importantes, que somos muy valiosos. Creo que lo hemos enseñado aquí acerca de la identidad correcta, acerca de la
de la forma correcta de pensar de uno mismo. Bueno, desafortunadamente el mundo enseña mucho acerca del positivismo y enseña que podemos vivir todo lo que queremos. El positivismo afirma estas frases, no sé si se te hacen conocidas. Dice así: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. No te conformes, persigue tu felicidad. Cree en ti mismo y alcanza tus metas. Y bueno, muchas otras, ¿no? Y no es que sean malas, la verdad es que tienen mucho de bueno, ¿sí o no? Pero el problema es que busca tu felicidad, no importa lo que hagas, no importa lo que escojas, no importa lo que creas, aunque esté fuera de lo que dice Dios. Eso sí es lo malo, ¿no? Eso sí es lo incorrecto. Y entonces, este tema, iglesia, le pedimos tanto a Dios cada que nos subimos a predicar, que haya una transformación, que haya un cambio de vida, que cada vez que nosotros nos disponemos a escuchar, que cada vez que nosotros nos disponemos a escudriñar la palabra, que cada vez que nosotros tenemos ese encuentro con la palabra de Dios, estemos dispuestos a obedecerla. Porque es triste ver a veces a personas que de verdad se saben la palabra, aún se recitan versículos completos o pasajes completos o parábolas conocidas, pero cuando los ves tomar decisiones, en ningún momento pusieron en práctica ni esa parábola, ni ese texto, ni ese mensaje, y no sé, yo creo que ni lo recordaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar cuando nosotros tenemos y no sabemos la palabra, pero no la queremos obedecer? Recuerden que Satanás o los demonios dice que creen y aún tiemblan, ¿verdad? Y se saben también la escritura, pero su grave problema es no obedecerla, es no obedecerla. Entonces, podría parecer un tema que es sencillo y que a lo mejor es repetitivo en la iglesia, pero les decimos una y otra vez, cuando ponemos a Cristo en el centro como lo más importante y hacemos que toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida se rindan a Él o giren alrededor de Él, el humanismo quedará abajo. Tus formas de pensar humanistas, no, porque otra cosa es humanista, ¿verdad? Tus formas de pensar del humanismo irán quedando gradualmente sustituidas por la obediencia a Dios. Por supuesto que todos nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la rebelión contra la palabra. Tenemos que cuidarnos mucho del ego, que a veces nos hace descuidarnos. No pasa nada, ¿no? Yo ahora con los chicos que sus papás les han dado permiso, chiquitos, tener novio, novia, nosotros siempre les aconsejamos noviazgos cortos, amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Claro, no es una seguridad, ¿verdad? Porque cada uno va a vivir la palabra y va a depender de ti, independientemente de lo que nosotros enseñemos. Pero nosotros les decimos, no, estórbales, no se lo permitas todavía. Nos han predicado aquí, si alguien se novia es para comprometerse ya. Les hemos enseñado los toques de amigos,
los toques, porque ya los toques de novio son otros, los toques de esposo son otros. Pero cuando nosotros ya pasamos de una amistad a un noviazgo, empezamos, si son muy jóvenes, están en una edad peligrosa, están en una edad donde se despiertan muchas sensaciones que no son malas, pero que se pueden salir de control y quedar olvidada la palabra. Vamos haciendo excepciones poco a poco, ¿no? Ahorita a lo mejor dices, ay, no pasa nada. No, pues yo ya sé que si hago algo malo, pues se van a arruinar mis planes, ¿no? Yo ya sé que si no me detengo, pero la realidad es que cuando ya están en el momento de que algo se les está despertando, a veces ya es muy difícil parar. Y por eso es que nuestra recomendación es, no, chicos, no se pierdan de su bendición que Dios tiene para ustedes. No por momentos que crees que, ay, me estoy perdiendo. Hay chiquitos que a lo mejor ya están teniendo novio a los 16, 17, 18. Hay otros que no tienen novio, ya tienen veintitantos y están preocupados tal vez porque, ay, se me está pasando el tren. No. Decía la pastora Igna Suárez, siempre decía, mejor que venga algo del cielo y no del infierno. Espera, porque si no la vas a sufrir si te encuentras a alguien. Pero es que es una constante a veces desobediencia. No oyes la voz de la sabiduría. Y los papás, o sea, lo más triste es que los papás, como no sé quién predicó hace 8 días, Gabriel, ¿verdad? Gabriel, y dijo, hay una cultura en muchos lugares donde ya los hijos mandan y ellos hacen lo que ellos quieren. Y bueno, cierto, que ya llega una edad en que ya no quieren obedecer. Entonces, pero lo más importante es que nosotros podemos decirles, jóvenes, señores, ya les voy a decir, jóvenes, construyan su vida, planeen su vida de acuerdo a la palabra de Dios. De verdad que Él no es un aguafiestas, Él no les quiere quitar y, ay, su juventud se les va a ir. Conozco a una chica que se casó ya grande y por lo tanto se embarazó ya grande. Pero ella no aceptaba a nadie que no reuniera los requisitos, porque los requisitos bíblicos, porque ella era una mujer que se estaba preparando también con esos requisitos bíblicos. Y entonces ella decía, no, yo no puedo aceptar, y no llegaba. Y de repente pues llegaban esos momentos de desesperación, pero llegó un momento en que llegó, se casaron, Dios les dio la bendición de tener bebés. Y una de las tremendas cosas que le pasó es que en el hospital la super regañaron, porque ya era una mujer grande para la cultura, ¿no? Entonces le dijeron, ¿cómo crees que te embarazas a estas alturas de tu vida? Pones en peligro tu vida y la de tu bebé. Pero ella estaba tan segura que esperó el tiempo de Dios. Ella estaba tan segura que había plasmado sus planes y sus proyectos sobre la roca, que ella le respondía a los médicos, yo no tengo miedo, yo estoy segura en Dios, porque yo esperé el momento de Dios, y si ahorita Él me permitió ser mamá, todo va a estar en sus manos. Y ahora ya tiene a su hijo, su primer varoncito grande, todo bien, no tuvo ninguna complicación. ¿Por qué? Porque estaba confiada en Dios. Te quiero animar en esta mañana, joven, que a lo mejor pasas por pensamientos y piensas que tus planes no están sucediendo como tú quieres. Mamá, papá, que a veces también nos preocupamos, y yo soy una de ellas.
Nos preocupamos por cómo van a construir nuestros hijos su vida. Vamos a leer un texto en la palabra que yo lo tengo muy presente y es uno de los que me gusta mucho porque Dios lo ha usado para hablar mucho a mi vida. Y es en el libro de Jeremías, por favor, vayan a él. Jeremías 29, por favor. Y ahorita solamente vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Y ya esta es una parte bíblica muy conocida por todos nosotros. Y nos gusta. Nos encanta esta parte en la Biblia, como muchas partes bíblicas. ¿Listos? Necesito que todos estén leyendo en su Biblia. Y si no, por favor, aquí está en la pantalla. Y yo les voy a leer la Reina Valera. Y dice así, es Dios hablando a través del profeta Jeremías. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, ¿pueden repetir conmigo? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Bueno, esto es una palabra que es una palabra que anima al corazón, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y ahora yo se las voy a, no con la versión de españolada, aunque yo me la sé en la versión, creo que traducción viviente, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles la esperanza que ustedes esperan. Esa es la versión traducción viviente. Y me la sé porque cuando le regalamos su primer Biblia especial a nuestra hija ya cuando era adolescente, ese texto venía en una portada rosa y tenía como una ventanita donde había un texto. Y ese es el texto que venía en esa ventanita, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, a fin de darles, dice la Reina Valera, para darles el fin que esperan. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es importante que nosotros también reconozcamos la obra de Dios en nuestra vida y cómo es que su palabra se hace una realidad en los corazones que la creemos. Y es una invitación a que tú te introduzcas a la palabra, la creas y vas a tener tus propias experiencias. Esto no quiere decir que no pasemos por circunstancias, por baches, por bajadas, por consecuencias, ¿sí o no? Todos los que estamos vivitos y coleando, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos batallas que vencer. Todos tenemos que aún vencer sobre nosotros mismos. Y quiero contarte un poquito el contexto de esta parte en la Biblia, porque si nosotros leemos solamente esta parte en la Biblia,
pues nos emociona, ¿verdad? Que Dios, nos emociona y nos anima a saber que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero déjame decirte que esta palabra se las estaba dando Dios a su pueblo en un tiempo donde Dios había determinado que su pueblo fuera al cautiverio, que fueran hechos presos, llevados a una nación corrupta, una nación idólatra. Iban a ser tomados sus hijos, iban a ser muchos matados. Si ustedes ven la historia en el libro de Jeremías, en ese tiempo el pueblo fue perseguido, muchos murieron, los que se lograron salvar se los llevaron cautivos y fue una cosa terrible. Algo parecido a lo que, ¿se acuerdan? Algo más actual a lo que pasó con Hitler. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pues algo parecido así. Se los llevaron cautivos y fue a consecuencia de que el pueblo insistía en desobedecer a Dios, insistía en el humanismo, insistía en construir su vida, planear su vida, hacer su vida a su manera. Descartando, ¿verdad? El teocentrismo, como decíamos hace un momento, descartando que Dios fuera el centro de su vida, que su vida girara alrededor de Cristo, como el que dirige nuestros pasos. Entonces el pueblo de Dios, que era Israel, insistía una y otra vez en pecar contra Dios, olvidarse de Dios, hartarse de Dios aún. Y una de las consecuencias fue esta cautividad. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que tiene misericordia de nosotros, compasión. ¿Y qué es la misericordia? Lo veíamos en la célula de familiar en la semana. Misericordia. Es que el Señor no nos paga lo que deberíamos de recibir, el castigo que deberíamos de recibir. Y decíamos también que misericordia tiene que ver con nuestra miseria, la miseria del hombre y el corazón tierno y compasivo de Dios. Eso es la misericordia. Y mi nieto me gritó. Y yo reconozco su voz. Bueno, entonces nosotros vemos después de que el Señor había determinado la cautividad para su pueblo y aún el tiempo para su pueblo de 70 años de cautividad. Para ahorita 70 años es toda una vida, ¿sí o no? Y entonces 70 años de cautividad para el pueblo de Israel. En medio de eso también se levantaron otros que traían aparentemente voz de Dios, o más bien conocidos como falsos profetas, que se levantaron y que le decían al pueblo: ánimo, 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 esto va a pasar pronto. 2 años, nos van a tomar cautivos 2 años, pero vamos a regresar y nos vamos a volver a levantar como pueblo. Y qué padre, ¿no? ¿No eran palabras malas? ¿Eran palabras malas? ¿Me están poniendo atención? Necesito que me ayuden a poner atención y que me digan amén, o que me digan sí, o que me digan no, que estamos platicando aquí. Entonces, no eran palabras malas, pero el problema es que era palabra que no había dicho Jehová. Jehová ya había determinado que si ellos no obedecían, iban a tener que ser llevados presos a otras naciones, con reyes paganos, y que no iba a ser corto el tiempo. Entonces, el pueblo, ¿con quién nos vamos? ¿Con el profeta Jeremías o con los falsos profetas? ¿Quién quiere sufrir poquito? ¿Quién quiere decir, ay, el tiempo va a ser corto? Todos, ¿verdad? Entonces así estaba el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel oía ¿a quién? A los falsos profetas. Lo que nos convenía, dicen aquí. Queremos oír lo que nos conviene. Y entonces, bueno, si ustedes leen con calma esta historia, vemos que se cumplió cada una de las cosas que Dios dijo que sucederían porque ellos no habían obedecido. En el tiempo que Él los exhortó, que Él les habló una y otra vez, les dijo, conviértanse a mí, vuelvan a mí, hagan su vida a la manera que les digo, porque eso es garantía de no cosechar mal. Jóvenes, planeen su vida de acuerdo a mí, de acuerdo a mis palabras, de acuerdo a mis principios, sean obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Quiero oír un amén. Eso es bueno, ¿verdad? Dios les insistió y insistió y insistió, pero ellos no quisieron oír. Jóvenes, repite conmigo, no quisimos oír. No repitas eso. No repitas eso, por favor. Di, sí queremos oír. Dile, Magda, dile al joven que está atrás, sí tienes que oír. No, al que está atrás. Ok. Entonces, por lo tanto, llegó ese tiempo. Y todo lo contrario a lo que Jeremías decía, los profetas falsos, pues decían y hasta lo odiaban, no lo querían y decían, ay, este hombre, ¿no? Y todo el mal querían contra él. Pero Dios les dijo, diles que no va a ser corto, va a ser esto largo. Así es que los van a llevar cautivos, los que sobrevivan, planeen ahí en el lugar a donde los van a llevar, vivan. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que a pesar de nosotros, de nuestras desobediencias, de nuestras maneras que queremos hacer edificar nuestra propia vida a nuestra manera, Dios siempre está ahí. Eso. Dios siempre está ahí. Y Dios le dice a su pueblo a través de su profeta, diles que construyan casas, que compren, que construyan casas, que las habiten, que planten huertos, que coman su fruto, que se casen, que tengan hijos y que casen a sus hijos. No iba a ser corto, ¿verdad? Pero la promesa era que los planes de Dios, a pesar de nosotros, a pesar de que era una disciplina para Israel, los planes de Dios eran pensamientos de bien y no de mal. Aunque parecieran que no son así. Pero fíjense, la versión traducción viviente dice eso, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, pero hoy escribí la versión Reina Valera porque usa una palabra en especial en esa parte y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Ahora, déjenme decirles que otra vez, nuevamente, mi esposo preparó mucho de este tema. Y él puso un pensamiento aquí, pero también puso toda una explicación. Y yo platicaba con él acerca de esto que él investigó. Y dice así, pongan atención, esto es algo como cultural, ¿va? Pero vamos a entender mucho de lo que dice Jeremías. Dice, Shin, Lamed, Bab, Mem, 4 letras en hebreo para la palabra Shalom. Hay algo muy significativo en este verso, que es la palabra paz. ¿Puedes repetir conmigo? Porque Dios tiene pensamientos de
paz, de paz y no de mal. Dice, en algunas versiones, dice pensamientos de bien o de bienestar o pensamientos buenos, pero la raíz original en hebreo es shalom. Esta es una palabra muy antigua, con miles de años de antigüedad. Ha pasado por un sinfín de épocas y muy poca comprendida en su plenitud. Y esta sola palabra shalom significa muchas cosas. ¿Estás listo? Pon atención. Esta palabra shalom significa seguro, significa feliz, significa bienestar, significa salud, significa prosperidad, significa paz, significa bueno, completo, dichoso, salvo y victorioso. Fíjense que me quise ir lento por los que están anotando, pero también para que los percibas. Todo lo que contiene esta palabra shalom. Nosotros vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que Jesús saludaba también de esta manera. Nosotros encontramos en la Escritura que Él decía, la paz sea con todos ustedes. ¿Lo recuerdan? O decía, bueno, hasta ahí. La paz sea con todos ustedes. Y cada que en la palabra encontramos esa palabra shalom o paz, es un concepto activo y no pasivo. Y platicando yo con él le decía, esta parte ¿a qué se refiere? ¿No? Y yo lo busqué, esta palabra que es de una forma activa, desde el punto de vista de una palabra, de un adjetivo. Porque hay también la palabra activo desde el punto de vista de un sustantivo. ¿Entendido? Entonces, todos los que sabemos finanzas, sabemos que un activo es un bien, algo que nos sirve, ¿verdad? Que nos suma y no que resta. Pero cuando lo usamos como una palabra en forma adjetiva, o de un adjetivo, perdón, entonces nosotros podemos encontrar algo parecido, que es una palabra que nos ayuda, que está aportando mucho a nuestra vida. Entonces, en la antigüedad se utilizaba mucho esta palabra para saludar o para despedirse. Se recibe con un shalom agradeciendo que la persona esté bien. Escucha esto. O se despide a alguien esperando intrínsecamente que le vaya bien. Es como decir, no sé de dónde vienes, no sé a dónde vas, pero invoco al Todopoderoso para que te bendiga y que esa bendición llegue a todos los que te rodean. ¿Más fuerte? Amén. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Sabemos qué es lo que nos va a bendecir. Pues vivir en paz con Dios también primeramente. Si nosotros estamos de acuerdo con Dios, vamos a estar en paz con Dios. Otra de las formas que mi esposo me ayudó para que entendiéramos mejor esta palabra shalom es con un poema. Es como un poema. Y me lo dedicó a mí, aunque haya conflictos. Así es que escúchenlo bien, para que se lo puedan dedicar a su esposa o a Dios si quieren, como quieran. Me dijo mi esposo me dijo, a ver si lo quieres decir y escoge una voz bonita. O llama a alguien para que tenga una voz bonita de poeta.
Pero pensé, ¿quién podrá ser? Yo. No, no es cierto, no se me vino alguien a la cabeza. Pero bueno, pongan mucha atención. Dice, Shalom viene del vocablo shalem, que significa completo. Y ahora pon atención, completo con ella. Ahora imagínense al pastor hablando, ¿sale? Completo con ella, sin falta de algo y con sobra de momentos donde nuestros recuerdos se colocan sin quejas ni vacíos, completitud, sin lujos de más, sin falta de menos, con el caer de una hoja, la brisa marina que nos pega en la mejilla, la punta de los dedos sobre los tuyos o solamente tu sonrisa. ¡Ah! Bueno, aunque él diga que tengamos conflictos, ¿verdad? Es quejumbroso. Y aunque, no es cierto, mi amor. Y aunque pocos saben lo que realmente es sentirse completos, porque lo dice el poema, todos saben que queda por allá, en donde está tu hogar, junto con todos los que amas, o junto con aquellos labios, o con aquellas canas. ¿Verdad? Esa es completitud. Ahora, en donde estar completos no sea solo un sueño, iglesia, en el que nos encontremos despiertos después de ver la paz, las ganas de decir por fin, shalom. Porque shalom representa, ahora sí, abre tus oídos, shalom representa un descanso interior causado por la presencia de Dios nuestro Señor, independientemente de las circunstancias externas. Ese sí fue el mejor poema, ¿verdad? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ese sí. Shalom representa un descanso interior causado por la presencia de nuestro Dios el Señor, independientemente de toda circunstancia externa. Bueno, entonces después de entender todo esto, ¿cómo no buscar? ¿Cómo no abrazar los proyectos, los planes de Dios para nuestra vida? ¿Cómo no trazar y escribir o plasmar nuestros sueños de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo no ponerle acción a lo que estás soñando si lo has soñado de acuerdo a los preceptos de Dios? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, jóvenes? ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena obedecer? ¿Vale la pena soñar? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que no lo hagas a tu manera? Te vamos a decir una y otra vez, construye a tu manera y te estarás autodestruyendo. ¿Me escucharon? Construye a tu manera y te estarás autodestruyendo. Pero construye a la manera de Dios y estarás edificando sobre la roca, que es Cristo.